Buenas tardes a la gente que se va sumando. En unos minutos arrancamos, vamos a esperar a estabilizar un poquito el número. Gracias por sumarse a esta última serie de charlas inspiracionales que vamos a hacer con el gran Nicolás José Isola. La verdad que es un placer tenerlo a Nico acá, ya es amigo de la casa y ya hemos participado de varias conversaciones interesantes y nos parece que está buenísimo el que te pueda sumar, Nico, así que muchas gracias. En un minuto te presentamos, pero lindo tenerte y decírtelo una vez más antes de que arranquemos. Un placer para mí estar acá. Muchas gracias por la invitación. No, por favor, un placer. Aguantamos unos minutitos más. ¿Querés, Tincho, arrancar presentando vos a Nico y después ya le damos kickoff? O... Sí, claro, dale. Dale. Buenas tardes. Bueno, Nicolás José Isola es filósofo, máster en educación y doctor en ciencias sociales. Es coach ejecutivo, especialista en storytelling y desarrollo humano. A raíz de sus columnas en el diario La Nación de Argentina sobre las vivencias sociales durante la pandemia, fue contratado por el editorial Planeta para escribir un libro. Está casado con una médica argentina y tiene 2 hijos. Vive en Barcelona, es columnista de opinión y temas de management del diario La Nación, Folia de San Pablo, Brasil, Expansión, México y El País, España. Realizó un postdoctorado en la Universidad Estadual de Campinas, Unicamp. Así que bueno, bienvenido Nico, como dijo Homer, un amigo de la casa, así que muy contentos de tenerte acá. Y cuando quieras, listos para arrancar. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, yo tiro algunas ideas para que conversemos, para que compartamos. Un poco me parece que es un año muy atípico en general, muy atípico porque, por un lado, por la pandemia, pero sobre todo porque la pandemia generó un tema que a mí me parece súper interesante para pensar, que es que disparó una serie de miedos y que hoy tenemos muchos más miedos y muchos menos miedos que antes. Muchos más miedos porque bueno, la enfermedad, el distanciamiento con la familia, muchas personas perdieron seres queridos, algunos piensan que hubo una conspiración global ligada a la pandemia, la idea de perder la propia vida, la idea de tener que andar con barbijo, la idea nuevamente del otro como un posible atentado a mi propia vida, la idea de miedo, que es muy interesante, porque cuando uno se sube a un vuelo, va a un aeropuerto, está en un metro, la sensación de cierta hostilidad si alguien no tiene el barbijo, como se ha generado una especie de identidad de cuidado en la cual el que no adhiere a esas normas es un maltratador. Entonces, de vuelta, esto puede generar violencias sociales, sentimientos de adversidad ante la alteridad, que es un temón en términos de lo que pasa en unos países con la xenofobia, en términos de igualdad, etc. Entonces, más miedos. Pero también me parece que tenemos menos miedos. ¿En qué sentido? Por ejemplo, ya tenemos menos miedo de decir, quiero cuidar a mi familia, entonces quiero trabajar en casa. Muchas compañías donde había un tremendo prurito de que era imposible el trabajo online, ya no existe. En cierto sentido eso significa que hay menos miedo de expresar la propia individualidad, hay menos miedo de yo ser yo y decir yo necesito esta forma de vida. Entonces, una cosa que antes era aparentemente más hippie, si bien hay compañías como Globan que eso lo tenían un poco mucho mejor trabajado, pero hoy hay mayor posibilidad de decir a mí me gusta este estilo de vida. Entonces, en el medio de que hay miedos porque le pasa a mi familia, porque mis hijos no ven a sus abuelos, por lo que sea, hay una capacidad de decir, yo quiero vivir de esta manera, quiero tratar de que mi vida entre en estas lógicas. Y esto es súper interesante porque la proximidad de la muerte lo que nos trae es pensar cómo quiero vivir. La muerte es una gran pregunta a la vida. Cuando yo tengo miedo, cuando yo voy al velorio de alguien, lo que digo es, ¿cómo vivió esta persona? ¿Cómo quiero vivir yo? Entonces, siempre la muerte es un cimbronazo cuando la sabemos vivir en términos reflexivos, que nos dice, ¿y vos? ¿Y vos, Nicolás? ¿Cómo estás viviendo?
Y vos, Nicolás, ¿en qué estás gastando tu tiempo? Y vos, Nicolás, ¿qué vas a hacer de tu vida? Entonces, eso vuelve a una clave de deseo, que por lo menos para mí es central en la vida de cualquier persona, y es una clave de felicidad, pero no de felicidad nuevamente de purpurina, de poses, sino decir cómo quiero vivir y desde dónde quiero vivir mi vida laboral, profesional, desde dónde quiero vivir mi carrera. Esto, yo que soy coach ejecutivo, fui testigo de muchas personas con mucho poder en diferentes organizaciones que se sintieron totalmente atravesadas, que se sintieron totalmente desconfortables, en portugués, digamos, no, fuera de su zona de confort, y que se tuvieron que empezar a replantear qué hago de mi vida. Estoy en mi casa con mi familia, gente que no está acostumbrada a eso y que todo eso le generó mucha desorganización, mucha gente que no sabía cómo tramitar el poder a distancia. Es muy difícil liderar a distancia. Bueno, se puede trabajar algunas habilidades sobre eso, pero no es tan simple. Un CFO de Medio Oriente me decía el otro día, yo en este cuadradito me siento totalmente encorsetado y no puedo ser yo. Entonces yo le decía, vos tenés que alejarte de la cámara, pararte, tener un pizarrón y ya fue. Esto es en vivo. Esto no es un Zoom. O sea, volvé a tu zona de confort, porque si no lo que pasa, y este CFO me lo decía muy claramente, es que dejamos de ser nosotros porque este formato no nos cierra, ¿no? Pero entonces, como primer esquema, eso, el más miedo y menos miedo. ¿Y por qué me interesa esto? Porque en una organización como Globant, que no para de crecer, el miedo es siempre, para quien lo sabe usar no en el sentido maquiavélico, sino que lo sabe poner a su favor, como en el aikido, usar esa fuerza, el miedo lo que hace es generar una gran oportunidad de mercado. Porque el miedo abre demandas. Cuando yo tengo miedo, quiero que me salves, quiero que me rescates, quiero que me saques el miedo. Hago cualquier cosa para que me saques el miedo. Entonces ahí hay un gran tejido simbólico, argumental, discursivo, para decir, por ejemplo, un tema que para mí es clave, no le tengas miedo a la inteligencia artificial. Porque la inteligencia artificial nos sirvió en términos de pandemia para conectar gente, para hacer esto, para hacer esto. Entonces, hay todo un aparato discursivo que tenemos que trabajar que está ligado con generar menos miedo. ¿Esto por qué lo digo? Porque hay todo un vademecum, toda una bibliografía, toda una biblioteca que habla de la inteligencia artificial en términos de vienen por nuestros datos, vienen por nuestras libertades, vienen por el empleo, que va a haber cada vez gente más empleo. Toda esa oratoria tiene que ser contrastada con decir, vos no estás viendo que la inteligencia artificial viene a traerte confort, viene a decirte cómo querés, viene a ayudarte a vivir como querés vivir, viene a ayudar a, no sé, a los abuelos de San Diego en Estados Unidos a que registremos si están sufriendo mucha soledad porque no se están moviendo. Hay infinidad de cosas, de aplicaciones que están siendo usadas para el autismo, que necesitan ser difundidas. Y con esto concluyo dándole la palabra a Amer. Necesitamos salir de un mensaje ligado a la inteligencia artificial, ligado al código, y salir de una lógica muy pequeña de aldea, de los que hablamos esto, que está muy bien que lo hablemos, que está muy bien que valoremos a la gente que estudia disciplinas STEM, pero también tenemos que decir cómo hablamos al vulgo, cómo cada vez la gente, mi tía, empieza a saber algo de lo que es inteligencia artificial, cómo cada vez alguien sabe por qué la gente habla de programación, por qué Mercado Libre se une a Globan y a Digital House para armar algo, por qué es importante. Me parece que hay mucho para hacer todavía en términos de ese relato, que yo, Nicolás, y ustedes lo entendemos perfectamente, pero necesitamos que la población entienda que eso es un terreno fértil para ciertas ideas progresistas, para ciertas ideas de desenvolvimiento social, de desarrollo social, para el tema de las enfermedades, para tramitar una pandemia. Entonces me parece que hoy en el inconsciente social, inteligencia artificial, suena algo raro, algo hasta medio feo. Le hablo a Alexi y sabe todo lo de mi casa, no me gusta, pierdo intimidad. Y la gente no se da cuenta de que quizás ahí hay algo para horadar que tiene que ver con la propia felicidad, con el propio tiempo para lo que yo quiera dedicarle a tiempo, etc. Nico, está buenísimo lo que contás. Hace unos días teníamos un speaker
que hablaba un poco sobre la felicidad justamente y decía, bueno, que definitivamente se podía practicar esto de ser más feliz, y decía, una de las prácticas que te lleva a ser más feliz es la gratitud, por ejemplo, ¿no? O sea, el poder ser agradecido, el poder intencionalmente darle las gracias y dar las gracias por lo que tenemos. Mucho de esto tiene que ver también con lo que planteabas de que la pandemia nos enfrentó a encontrarnos en nuestras casas, con nuestras familias, en un 24/7 que se hizo eterno, y que trajo y que visibilizó, creo que un montón de situaciones a cada uno de nosotros, ¿no? O sea, la gente que no estaba habitualmente en sus casas, pasamos a tener completa visibilidad de lo que había en nuestras heladeras, por ejemplo, que quizás en otro momento no lo sabíamos, o incluso de las problemáticas adentro de la casa, y creo que esto generó un impacto muy fuerte en la gente, ¿no? Nos trajo muchas cosas a la mesa. Los líderes de la organización debieron lidiar con situaciones de sus equipos, cada uno con una situación diferente, de una situación de estrés, de ansiedad, de incertidumbre. Al principio fue mucha incertidumbre por cómo se impactaba en el negocio, y no sabíamos qué iba a pasar y hasta dónde iba a tener un efecto, y creo que hemos tenido como diferentes situaciones en el andar de esta montaña rusa. ¿Esto también lo ves de esta forma o lo compartís? A ver, sí, coincido 100%. Me parece que lo que no nos damos cuenta a veces es que es como que participamos de un momento bisagra histórico. ¿En qué sentido? En que se modificó absolutamente todo el tejido de nuestra vida. Nuestra vida profesional se modificó, nuestra vida familiar se modificó, nuestra vida de pareja, en el cual decíamos, qué divertido, te volví a ver a la noche, ¿no? Qué divertido, te veo todo el día, por Dios, basta, que hagan silencio los chicos, por favor, yo necesito trabajar. Nuestra vida de hacer ejercicio, ¿no? Empezaron a llover la forma de hacer ejercicio en medio metro cuadrado en el piso. Nuestras distracciones nos sacaron el fútbol, el teatro, el cine, nos sacaron que nos cuenten historias. La gente se metió en Netflix y, digamos. Entonces, cuando lo vivimos, quizá lo que necesitamos hacer es darnos cuenta de que nos pasó la pandemia, nos pasó en el sentido literal, nos traspasó. Y quizá ninguno de nosotros sea el mismo. Y acá cuento algo personal, pero mi esposa es médica, ahora vivo en Barcelona, pero viví en San Pablo hasta hace una semana y media, y yo desde marzo hasta ahora cuidé a mis hijos 8 horas por día. Yo, que soy coach ejecutivo, los ejecutivos me escriben en cualquier momento. Y yo así, con un pañal, dando vuelta, tratando de darle una sugerencia. Entonces digo, y esto no importa, Nicolás, es algo replicable a cualquiera de nosotros que nos pasó esto. Total. Entonces, nosotros relegamos parte de vida profesional, bajamos muchas veces nuestra productividad, hay gente que la aumentó, digamos, pero nos atravesó de algún modo, y algo aprendimos, si Dios quiere, y algo nos fue quitado, y eso nos generó mucha ira, mucha impaciencia, mucha bronca, muchas cosas. Lo que menos podemos hacer es no registrar todo eso que nos pasó, porque hay algo ahí para redescubrir, para revisitar y para pensar cómo queremos vivir también nuestra propia vida en el futuro. Pero lo que me interesa es que nos cambiaron la existencia. Nos la cambiaron, y nos la cambian en términos de todavía hoy, si me tengo que hisopar y me meten el hisopo hasta hisopar el otro día, es una experiencia muy violenta, de una persona metiéndote algo en la nariz hasta el tuétano diciéndote, tranquilo, no terminé. Entonces digo, las pandemias nos puso en un panorama que también es de cierta violencia simbólica y cierta violencia explícita en la alteridad, en el otro, en la conexión, en un montón de cosas. Y agrego otra cosa, la gente se quedó en sus casas, y para una compañía como Global no es menor que la gente empezó a generar mucho más datos de los que generaba, por usar la computadora, por hacer un montón de cosas. Es decir, que el universo fecundo de algunas compañías se amplió. Si antes teníamos Big Data, sería muy interesante ver gráficos de cómo se creó más data en compañías que no usaban Internet de esa forma, y empezaron a meter cosas en Internet para que estuvieran online, para que sus funcionarios o los empleados pudieran. Entonces, esto, estoy diciendo algo básico, que ustedes lo saben mucho mejor que yo, fortaleció mucho un sector
pero el otro día compartía con alguna gente de Loan, pero no nos engañemos. En marzo la acción se hizo pelota, o sea, todos tuvimos miedo. No juguemos, digo, todo el mercado se destruyó y después resucitó para un lado. Pero cuando se destruyó, no es que decíamos ya resucita, ¿no? Y creo que también, Nico, una falsa sensación como de control, ¿no? Hasta el mes de marzo todos más o menos teníamos nuestra vida planificada, creíamos que controlábamos las variables. En el mes de marzo, aun cuando supimos de la pandemia, decíamos, bueno, nos vamos a casa, pero creo que todos pensamos en un horizonte de tiempo mucho más acotado. Nadie pensó, aquel que tenía pasajes y le tenía que poner una fecha a los pasajes, y los movía, digamos, nadie pensaba que íbamos a encontrarnos 9 meses después en este contexto. Y aún ahora, que estamos en otro estadio, obviamente, cuando escuchamos algo como aparece una cepa nueva, como apareció en UK, ¿no? Aparece una cepa nueva que ataca a los niños, otra vez el miedo y el temor, y decir, por Dios, decime que no es así, o decime que la vacuna también va, como esta necesidad que tenemos de controlar y de esta falsa sensación de que controlamos algo que nos da tranquilidad, ¿no? Pero en verdad no controlamos nada. Es muy poco lo que controlamos. Exacto, vos sabés que te escuchaba y me acordaba a Mateo, mi hijo de 4 años, un día estábamos en San Pablo y él es hiperactivo, muy dinámico, estaba solo en un rincón en silencio, callado, mirando para abajo, rarísimo. Entonces le digo, Mateo, ¿qué te pasa? Y mirando para abajo me dice, nada, papá, es que estoy pensando cómo podemos matar al coronavirus. Ese coronavirus al cual la madre de Mateo, mi esposa médica, estaba combatiendo en el hospital. O sea, ese bicho que mamá combate, yo también lo quiero matar. Pero es muy interesante esto para pensar en el tejido social, la sensación de que hay alguien que está usurpando a mi familia. Y eso, leerlo en la mirada de un niño de 4 años. Es decir, el miedo pensado como contraviolencia, es decir, ¿qué le hago yo para matarlo? Hasta que Mateo al final me dijo, hay que ponerle un palito en la boca, le metemos un palito en la boca y se va a morir. Claro. Entonces, un niño pensando en estrategia para matar un virus, ¿qué será un virus en la cabeza de un niño? ¿Qué será en nuestra cabeza también, ¿no? Más allá de que sabemos, ¿qué será para nosotros eso? Entonces, me parece que lo más importante en clave es este distanciamiento que se dio en términos corporales, también se nos dio en términos de muchas veces de expectativa, de deseo, de no poder ir a donde queríamos ir, de no poder trasladarnos a donde queríamos ir, de que nuestros familiares nos pudieran ver crecer a hijos, nietos, lo que sea. Y la pregunta de que no te pudieras despedir, eso, con la crueldad que implica, ¿no? De lo que todos hemos escuchado, visto, más cerca, menos cerca, creo, el no poder despedirse de la gente que fallece, de nuestros seres queridos, parece que muy cruel, ¿no? Todo eso, pues no estamos acostumbrados a despedirnos, a no poder despedirnos, estamos acostumbrados a despedirnos, ¿no? Como parte también de la elaboración de duelos. Digo, el padre de un amigo mío falleció y el velorio era muy loco. Yo estaba en la computadora con 300 camaritas en un velorio. Entonces digo, hablamos o empezamos a hablar hace un tiempo de humanizar la inteligencia artificial. Quizá la pandemia lo que hizo fue que sea mucho más necesario humanizarla en clave de que si esto es parte de la no normalidad, la nueva normalidad, lo que querramos ponerle como título, hay mucho que podemos hacer para que lo digital se humanice más, se afectice más, se emocione, genere mayor empatía emocional. Y ahí me parece que hay mucha tela para cortar en clave de cómo comunicamos eso, cómo comunicamos Augmented Code. ¿Qué es? ¿Cómo comunicamos eso? La palabra código, ¿qué es un código? Un código es algo que me acerca, un código es esto que digas, esto es un código fonético. O sea, ¿cómo ponemos la palabra código en términos de que la gente diga, esto me conecta? ¿Cómo ponemos la palabra código? El otro día escuchaba un Glover, ¿cómo ponemos la palabra código en clave de que esto me permite comunicarme con vos de una manera más llana, no más compleja? Entonces,
eso me parece que puede generar un mayor volumen social, que es algo que a mí me preocupa, de que la sociedad entienda que esto es relevante para ella misma. Porque también va a ser la sociedad la que va a defender a esas compañías que se dedican a eso llegado un momento, ¿no? Algo que me parece muy interesante que se genere ese volumen, porque mientras sigamos generando una especie de gueto de los nerds que se dedican a sistemas o de los filósofos que les interesa, digamos, poquitos, una comunidad muy pequeña, esto pierde eficacia social, pierde su pragmatismo para transformar la realidad y pierde la fecundidad de que sea la sociedad también la que demanda ciertas cosas para que le solucionen problemas, ¿no? Entonces, socializar esto y democratizar este lenguaje, de alguna manera, me parece que, por un lado, genera mercados, Sin duda. dinero, money, y por otro lado, lo que genera es volumen social de cierto respeto, respaldo hacia eso que se está haciendo, que no es simplemente dejar gente desempleada, como se escucha a veces en unos medios, y que no es real, digamos, ¿no? Entonces, frente a eso yo creo que hay que generar otro storytelling, hay que generar otros relatos, otras narrativas que fortalezcan esta capacidad de ver la realidad y que se lo contemos a otra gente de otra manera, mucho más llana, y decir, ¿qué hay detrás de esto? Para que vos, sos una señora de 60 años, para vos que sos un chico de 15, digas, acá hay algo que puede ser relevante para mí. Porque, en efecto, todos usamos algo que tiene que ver con código que nos soluciona la vida. Entonces, lo importante es cada vez exponer más esos casos para que cada vez más conozcamos la visibilidad de eso en clave de humanización, ¿no? Sí, pensaba en uno de los proyectos que Globant hizo en UK para la policía de Londres, donde contaban que una de sus primeras usuarias, donde podías reportar muy fácilmente un delito, por ejemplo, fue una señora de 80 y pico de años digamos que le encontró, fue tan fácil de utilizar, fue la primera usuaria, y me parece que ese es un dato de éxito porque muchas veces acostumbramos a pensar en la tecnología como algo muy complejo, muy intangible, muy lejano, las carreras de ingeniería como carreras complejas, extensas, y creo que hoy se están abriendo un montón de oportunidades y esto de humanizar la tecnología, entender para qué utilizo la tecnología, tangibilizar la tecnología. La gente que trabaja en sistemas te dice, mi papá no sabe qué hago cuando digo desarrollo software, ¿no? Es como un intangible un desarrollo software. Ahí el problema quizá no es que el padre no sepa lo que hago, sino que el ingeniero no se lo sepa contar de una manera que el padre lo capte y lo capte para siempre. El problema no es de la sociedad que no entiende, porque de vuelta ahí tenemos una cosa atávica ya en la sociología de las profesiones, que es una mirada elitista de este vulgo no entiende de qué hablamos, hablamos de inteligencia artificial, no entienden. No, se trata de decir, ¿cómo cuento? ¿Cómo le cuento a mi padre de una vez para siempre lo que investigo, lo que hago, lo que transformo, lo que estoy creando, lo que sea una manera diáfana y entendible? Y lo pueda explicar en una sentencia simple. Entonces, a eso me refiero a crear una narrativa mucho más simple, mucho más dinámica y mucho más sencilla. Y respecto, perdón que te interrumpí, pero respecto a esto de lo de esta mujer, digamos, que usó por primera vez esa aplicación, hay un tema que por ahí para los argentinos no es tan relevante, ni para los latinoamericanos, pero sí en otros lugares del mundo, sobre todo en Europa, que es el tema de el adulto mayor y su soledad. Y la inteligencia artificial está aportando un montón de respuestas. Alguna vez conversamos con vos, Mer, sobre Aibo, que es este robot, perro robot japonés que es furor allá en la gente en los adultos mayores. Es decir, ¿qué hacemos con la soledad? Acá en Barcelona vas en el subte y hay, digamos, publicidades para donar plata para los adultos mayores que viven solos y están solos. En Londres hay un ministerio de la soledad. Hay un montón de cosas para trabajar en clave de inteligencia artificial para ayudar a la soledad. Y esto es algo que a mí me apasiona y puedo hablar 5.000 horas, que es, ¿qué hacemos con la alteridad en el futuro? ¿Qué hacemos con ese adulto mayor que vive solo? Y la inteligencia artificial termina siendo un espacio de comunicación, un espacio de intersubjetividad, un espacio donde cotejar cosas, donde recibir respuestas, donde
no sentirme tan solo. Entonces, el código puede hacer que un ser humano no se sienta tan solo. ¿Estamos contando eso? ¿Estamos contando que una señora de 70 años en Japón, en una aldea, puede sentirse menos sola porque se siente entendida por un aparato, un robot que tiene inteligencia artificial? ¿Le puedo decir yo a esa señora, no, mira, eso no es una alteridad subjetiva en términos filosóficos? Si ella siente que ahí hay alguien, digamos. Entonces, me parece que hay toda una cosa que de aquí a 30 años va a explotar en términos de decir, ¿qué hacemos con la soledad? ¿Cuál es la idea que tenemos de alteridad en términos de inteligencia artificial? Y esto ya está pasando, digamos, cuando hablamos de AIVA, de la composición, ¿eso es una composición? Estamos en discusión, es decir, ¿qué es la alteridad? ¿Qué es la música? Si la creó la inteligencia, ¿es música? No, bueno, pero fue reconocido como el primer autor humano, está todo bien. Pero entonces estamos en discusiones respecto de la humanidad. Cuando hablamos de código en clave medio encriptada, a mí me perturba porque lo que estamos hablando es de personas, de subjetividades, de formas de vivir subjetividades atravesadas por el código, atravesadas por la inteligencia artificial, pero que tienen que ver con otra cosa. Y cuando yo veo una persona que recibió un brazo ortopédico que usa inteligencia artificial, yo ahí no veo código, yo ahí veo una persona que está siendo feliz a mansalva porque puede quizá tocar el piano a través de su brazo robótico. Pero necesitamos, perdón por repetirlo una vez más, establecer una narrativa que permita que la sociedad entienda, no, pará, esto no se trata de los ingenieros y los programadores, una cosa de nicho, medio copada para ellos, que no se entiende muy bien qué hacen, y que ganan bien, y se la llevan toda. Entonces hay que crear un relato humanizante, de decir, ¿qué hace esta gente? ¿Para quién está trabajando? ¿Para gente que tiene mucha plata, está en Silicon Valley, para ellos? Y esto es un laburazo a largo plazo para que la sociedad se vaya permeando de estos mensajes, me parece a mí. Sí, totalmente. De hecho, la semana pasada, nosotros generamos un premio que se llama Women That Build, en la categoría de Rising Star, que es la categoría de chicas más jóvenes, quizás que aparecen en el ecosistema de la tecnología. Uno de los que más me impresionó es un emprendimiento que se llama Yana. Es mexicana la chica, y ella contaba cómo creó este emprendimiento para lidiar con la depresión, por ejemplo, que tiene como un amigo virtual y un montón de herramientas y recursos que a través de darte información y de estar disponible frente a una crisis o para contener, ataca un tema tan profundo y complejo como es la depresión, ¿no? Nada más y nada menos. Y una historia súper inspiradora e increíble, de una chica muy joven y su propio emprendimiento y el impacto que ha tenido, llegando a, no recuerdo la cantidad de usuarios, pero era bastante impactante el número. Entonces es como, todo eso también lo facilita la tecnología y lo permite la tecnología. Estamos hablando de problemáticas sumamente complejas, ¿no? La depresión, la soledad, que nos atraviesan a los países desarrollados y a los países subdesarrollados, digamos, de la misma forma seguramente. Entonces me parece que es súper interesante lo que traes, Nico. Te agradezco. Y esto lo podemos tocar para diferentes, la aplicación ligada para combatir el analfabetismo, que es una forma de presentarlo, yo diría de alfabetización, pero bueno, por la positiva. Pero más allá de eso, decir, por eso decía, cada vez que uno registra o olfatea un miedo, hay una oportunidad. Uh-huh. Una oportunidad de mercado, una oportunidad de inventiva. Entonces hay que pararse a mirar qué le pasa a un chico depresivo, qué hace, qué siente, qué le pasa a una persona autista, qué le pasa a un abuelo que está sintiéndose solo. Es decir, comenzar a ver fenómenos sociales y tratar de buscarle la forma, a través de la tecnología y la innovación, de encontrarle soluciones. Me parece que ese es el camino para que también otras soluciones que tienen que ver con que una aplicación de un banco funcione y huele y sea mucho mejor, vaya cada vez más permeando esto.
¿Y por qué me parece esto importante? Porque ligado a lo que hablábamos antes, de que de mi papá no entiende a qué me dedico, cada Glover debe ser cada vez más un evangelizador en esos términos de lo que se hace. Y quizás, nuevamente, hay cuestiones de gueto, muchas veces de soberbia, de querer participar de una pequeña comunidad muy chica, y no lo digo para Globan, lo digo, digamos, en el mundo de las ingenierías en general, que se habla para adentro y no habla para afuera. Entonces ese movimiento, si quieren, de cohesión interna, en el cual somos nosotros los que hablamos de esto, lo que genera es un aislamiento social después que no permite que haya empatía de la sociedad respecto de eso que se hace. Totalmente. Entonces es muy interesante, por ejemplo, hay algo muy interesante que fuera de tema, digamos, pero cuando Galperín se va a vivir a Uruguay, es como que la sociedad dijo, ¿cómo se nos va este tipo? Hay un Una interesante... sensación de pérdida, ¿no? Por eso es algo interesante, cuando ves que la sociedad ante una persona le dice, ¿por qué esto no está bueno? Este tipo generó este unicornio y se va. Entonces, lo que hay que generar con la inteligencia artificial es esa cohesión que es inexplicable cuando sucede. Es un rum rum social, es vos hablando con tu marido, yo hablando con mis hijos, es algo, decir, que tiene mucho que ver con la idea de meritocracia, con la idea de un país que te deja, de países que nos dejan progresar, que nos dejan desenvolver nuestras potencialidades. Entonces también hay que meter en esa línea la inteligencia artificial. También hay que contar lo que hace Globan reclutando gente del Chaco. Eso está contado perfectamente, tenemos que contarlo. Porque si no, ¿sabes lo que piensa la gente? Bueno, no, los chicos de San Francisco, ricos, que aprendieron a programar. ¿Cómo contamos esa federalización de una compañía global potente? Entonces también esa narrativa es lo que genera adhesión y cohesión social. ¿Por qué digo esto? Porque me parece que, en este caso Globan, no tiene un desprestigio social. Y hay otras compañías que se han dedicado a la inteligencia artificial que sí lo tienen. Entonces hay que aprovechar mucho cuando uno no tiene un desprestigio social, para crear más y más volumen de prestigio. Y en ese sentido, las alianzas con Mercado Libre, digo, lo que están haciendo con las becas, a mí me parece muy fructífero en esa clave, más allá de la clave de generar programadores, que me parece maravilloso y adoro, pero me parece fructífero en clave de decir, de generar una masa crítica social, de decir, estamos haciendo esto. Nosotros estamos para crear novedad, para crear recurso humano, para crear talento, y que me parece muy afincado digamos, en las conversaciones de Downtown Matías en el año 2000. Es decir, queremos mostrarle al mundo que talento latinoamericano puede pelear en los nodos del primer mundo. Y eso se ha logrado. Esa es la gran victoria. Y eso es lo que hay que salir a contar cada vez más. Es decir, generamos que talento que estaba invisibilizado, digamos, acá estamos nosotros. Acá está Globan, acá está Mercado Libre, acá está América Latina. Por eso lo de las becas me parece fascinante. Porque es un mensaje regional. Es como una mayoría de edad de América Latina diciendo, acá estamos jugando este partido. Y eso a mí me apasiona, digamos. Es muy fuerte porque en general no estamos acostumbrados a verlo, o la gente te dice qué raro, o esto de que los llamemos unicornios o nos llamemos unicornios ya te habla de algo casi sobrenatural que no se da frecuentemente, ¿no? O sea, creo que también muy interesante todo lo que traes de la meritocracia, porque en Globan siempre hablamos un lenguaje de meritocracia, siempre ha sido como parte del ADN de la organización. La tecnología habla un lenguaje de la meritocracia. Lo más maravilloso de esta industria, y lo hemos charlado, es que no importa dónde estés, no importa qué aspecto tengas, no importa prácticamente nada más que aquel conocimiento que tenés y eso que volcás cuando trabajás en esta industria. Eso me parece es maravilloso, es espectacular, y es lo que nos permitió ir a buscar el talento a donde estuviera, si fuera un mercado natural o no lo fuera. Justamente el objetivo era desafiar el statu quo y llegar y con las mismas oportunidades y con los mismos proyectos que teníamos en Buenos Aires, a América Latina en un principio, a Argentina en una primera instancia.
pero esto de la meritocracia, que yo te escuché en una charla, me pareció súper interesante, porque en algún momento se puso en tela digamos, se cuestionó esto de, no, la meritocracia no tiene esta relevancia, cuando la meritocracia es, digamos, es lo que nos enseñaron nuestros abuelos, es esa posibilidad de ascenso social que se daba con los inmigrantes, de trabajo, esa cultura del esfuerzo y del reconocimiento a través del mérito, ¿no? Y vos contaste en un momento cuántas oportunidades y cuántas becas tuviste, o sea, si la importancia lo aterrizaste, ¿no? Mirá si la meritocracia no será importante. Claro. Está bueno que lo cuentes, Nico. No, yo el otro día reconté y creo que tuve 11 becas, entre infinidad de becas, bequitas y becotas. Y lo que yo digo es, no es que yo soy un genio, todo lo contrario, cuando yo cuento las becas, digo, qué increíble que es que alguien te ayude a crecer. Porque en definitiva, la idea que me parece potente, y eso es un poco lo que me parece interesante de las becas que está proponiendo ahora Globan, es que si vos querés, te ayudamos. Si vos querés, vos podés, vamos. Y esa es la sensación de que no hay techo. No es que meritocracia porque yo conseguí un doctorado, entonces soy el mejor. No. Es absurdo, me parece absurdo ese pensamiento. Lo que digo es, yo pude crecer, me dejaron. Yo anhelaba y me dejaron, y cada vez que había un peldaño más me dijeron, sí, nosotros te ayudamos, Nicolás. Entonces yo lo que reconozco en las becas es que fui ayudado, es que yo precisé de ayuda. Yo era un mendicante, un necesitado, y me ayudaron. En vez de pedir tienes ropa para dar, digamos, pedía una beca y me la otorgaban y me pedían cosas, contraprestaciones, que escribiera un paper, que hiciera tal cosa. Entonces, y me parece que eso es creer en el ser humano. Y eso es también lo interesante, es que compañías, el mensaje que traigan es nosotros creemos en los seres humanos. Hacemos código, trabajamos en inteligencia artificial, ahora tenemos un estudio de sustentabilidad, pero nosotros lo que creemos es en el talento. Nosotros creemos que un chico de Chaco, si quiere, lo ayudamos si puede. Que un chico de un tercer sector totalmente deprimido, si quiere, puede. Entonces, ahí hay una idea de fe en la humanidad que me parece muy fecunda en un tiempo muy desértico de valores. Me parece muy fecunda y que me parece que se le puede sacar mucho caudal y mucho volumen para compartir experiencias, ¿no? Totalmente. Y creo que nosotros lo vemos esta necesidad de que cuando alguien se incorpora a la compañía, ¿no? El darle la oportunidad, que no sea simplemente el ingeniero senior que se sume a Globan, sino la gente que quiere hacer carrera, la gente que tiene potencial, la gente que quizá hoy uno mira en LinkedIn y dice, es al que más le cuesta ingresar al sistema, ¿no? O sea, y todos precisamos de que nos dieran una oportunidad para llegar a algún lugar. Nadie llegó por sí solo. A todos nos dieron una oportunidad y quizás no cumplíamos con el 100% de los requisitos, y sin embargo nos dieron la oportunidad. Y creo que esto de vuelta tiene como contracara esto de la gratitud, porque todos nosotros recordamos quienes nos dieron una oportunidad. Creo que es parte de... Nadie nos lo tiene que recordar, lo recordamos solos. Es parte de la gratitud y es parte también del que como organización sigamos dando un ejemplo para generar muchas más oportunidades, para nosotros también convertirnos en dadores de oportunidades, así como nos las dieron en su momento. O sea que creo que en ese sentido el impacto que podemos generar es inmenso, sobre todo porque en esta industria hay mejores condiciones laborales, digamos, a veces uno tiene la sensación de que hasta en los momentos de crisis hay más trabajo que nunca, digamos, sobre todo ahora post pandemia, con toda la digitalización y la necesidad que se dio, creo que se abren un montón de oportunidades y un montón de negocios e industrias que llegan algunas más rezagadas que otras, como la educación, por ejemplo, a esta necesidad de digitalizarse, ¿no? Abre un montón de oportunidades. Entonces creo que
lo fantástico de esta industria es que crece y que genera oportunidades, y casi por la misma tracción de la industria y de su crecimiento, donde verdaderamente somos afortunados, pues no todas las industrias se encuentran, las de conocimiento intensivo sobre todo, se encuentran como en este apogeo, ¿no? De cada vez necesitar más talento y más conocimiento. Coincido y te escuchaba y lo que me surge es, tanto en la meritocracia como en cuestiones que tienen que ver con la tecnología, con la inteligencia artificial, lo que hay detrás en parte es una idea de desenvolver, sigo con el portugués, de desarrollar la libertad. Es decir, yo a veces digo, en el chiste, yo estudié mucho porque quería ser libre, pero no en sentido sarmientino, digamos, sino decir, yo quería poder vivir en Barcelona, quiero poder vivir en cualquier lugar, yo estudié para poder yo solo, pero no porque yo sea un genio, sino porque a mí me gustaba esa idea de sentirme libre, y yo creo que el estudio genera libertad, yo creo que la tecnología genera libertad. Entonces, y la libertad, como la soledad, como los miedos, cosas que fuimos hablando, son cuestiones afincadas a niveles inconscientes en el ser humano. Entonces, cuando uno toca esos nudos, consigue transformar la sociedad y consigue que la gente lo escuche a uno. Entonces, la pandemia me parece que lo que generó fue que nos coartó la libertad, pero nos hizo pensar, bueno, ¿cómo quiero ser libre? Quiero ser libre laburando en casa, donde acá, en Ámsterdam. Entonces, me parece que ciertas cuestiones como el miedo, la libertad, la soledad, la muerte, la vida, son constantes en el ser humano, son cuestiones filosóficas ancianas, pero que son nuevamente desde ahí donde pienso la libertad para pensar la inteligencia artificial del mañana. Entonces hay que volver a pensar esas cuestiones, digo, a pensar en la lógica de los cuatro fantásticos, como le digo yo, los cuatro creadores de Globan, digamos, de pensar de vuelta esa lógica y decir, yo soy libre y quiero demostrar en el primer mundo que podemos generar talento y generar soluciones diferentes. Eso implica mucha libertad del que pensó eso. A mí no me gusta muchas veces esa idea del emprendedor exitoso, sino de una persona que está pensando en clave de libertad, es decir, yo quiero transformar la realidad. Y esta realidad se puede transformar si yo creo que esta realidad no es lo que me están vendiendo, no es la crisis del 2001 que estábamos viviendo, no es ciertas cosas. Bueno, esos son los líderes. Los líderes son los que consiguen ver lo que los otros no ven, ¿no? Entonces me parece que eso es importante en clave de futuro, que la pandemia tocó nuestras libertades y la tecnología las puede aumentar, la meritocracia y el estudio las puede aumentar. Entonces, ¿en qué medida este mercado nos puede ayudar también a tejer y a hilvanar ciertos valores que por ahí están en decadencia en algunos lugares y que la sociedad puede, digamos, también adherirse a esos valores? Y eso es lo que me parece que sutilmente está sucediendo con Mercado Libre, con Globan, con algunas compañías en las cuales la sociedad está diciendo, esto nos gusta lo que hace esta gente. Esta gente no está por el atraso, esta gente está pensando en el siglo XXII. Ese apoyo social, insisto, me parece crucial para un montón de epopeyas que vendrán. Sí, totalmente, y porque creo que no lo podemos hacer solos, creo que tenemos que ir, bueno, en una llamada anterior a esta conversábamos sobre cómo ir a los secundarios, cómo generar más impacto para tangibilizar justamente la tecnología, para contar, bueno, cuáles son los roles que se desarrollan dentro de la industria de la tecnología. Hace poco hablaba con una persona que me decía, yo soy bióloga molecular y trabajo en tecnología, como a veces los chicos creen esto de que, bueno, salgo de la carrera, no tengo idea qué voy a estudiar, me meto en cualquier carrera, y en verdad la carrera es solo la plataforma que van a elegir para después hacer lo que quieran hacer, ¿no? Pero a veces está como todo muy limitado. Creo que tenemos ahí contando historias, como vos decís, el storytelling nos permite hablar, narrar y contar historias de éxito, historias de aterrizar conceptos, de ponerle un nombre y un apellido, una cara, y me parece que eso es maravilloso, y no tenemos que perdernos este momentum que estamos viviendo para poder generar ese impacto, ¿no? Sí, coincido plenamente. Me parece que es crucial lograrlo y ponerle ese rostro humano y ponérselo desde la estética, digamos,
cuando hablemos de código no pongamos un rayito, que no sé, pongamos el rostro de una persona. Absolutamente. Nico, ¿y qué, para hacer un balance de año, qué crees que aprendimos o de esto que transitamos y que nos atravesó, todas estas emociones que mencionaste, el miedo, la incertidumbre, la ansiedad? ¿Qué aprenderemos como humanidad? Digamos, ¿qué nos quedará de esto, de este año tan atípico? Yo soy medio escéptico en decir que aprenderemos si no lo aprendimos en el durante, ¿no? Me parece que no es que uno aprenda al final de la clase, en el examen, sino que en el durante. Yo espero que hayamos aprendido en el durante, primero, qué es lo secundario y qué es lo anecdótico y qué es lo central, digamos. Y eso me parece que, por ejemplo, redescubrimos o volvimos a darnos cuenta que lo central es el ser humano, que lo central es cuidarnos entre nosotros, toda unidad del colectivo, de que yo te quiero cuidar a vos, de que yo quiero usar el barbijo porque... y por otro lado, una idea del propio deseo. Yo lo que percibo hablando con gente de muchas organizaciones es que hay una renovación de decir, ¿qué quiero hacer? Mucha gente que había seguido toda la escalerita en su carrera, en algunas compañías, empieza a decir, ¿qué quiero hacer? No es esto lo que quiero hacer. Y a mí me parece que siempre escuchar esa voz genuina del deseo es un territorio de fecundidad y hay que animarse y es difícil. Entonces me parece que eso, digamos, los buenos emprendedores son aquellos que escuchan esa voz y que quieren escucharla y que todo el mundo le dice es una locura y lo hacen igual, digamos. Entonces, escuchar la propia locura del propio deseo me parece algo muy fascinante si lo podemos hacer, escuchar la locura de decir qué tiempo quiero para mi familia, no quiero vivir bajo estas tensiones de esta manera como la venía viviendo, es decir, balancearnos, me parece. Y siempre la idea de finitud que está detrás de la muerte me parece que es muy importante si la sabemos asimilar. Entonces, cuando nos reconocemos finitos, cuando nos reconocemos que nuestro tiempo en este mundo es limitado, entonces nos preguntamos, bueno, ¿cómo lo quiero vivir? Porque en definitiva lo único que somos o tenemos es tiempo. Somos eso. Entonces, ¿dónde voy a poner mi tiempo? Que es mi commodity más importante, mi capital más importante, no está en mi cuenta corriente, está en mi tiempo. Tal es así que alguien me cuenta que tiene cáncer y inmediatamente mi percepción de esa situación es clara. Entonces, poder dimensionar lo relativo de lo importante, me parece que es una de las cuestiones que si lo logramos hacer en pandemia, saldremos por lo menos mucho más atentos a escuchar cuando nos vamos de mambo, cuando nos preocupamos por tonterías. Entonces, y todo eso me parece que es una gran sabiduría de vida. Los sabios son aquellos que saben dimensionar lo relativo de lo relevante, ¿no? Me parece, es una definición mía. No, totalmente. Algo que también nosotros vimos hoy desde las métricas es, por ejemplo, que nuestros líderes han sido reconocidos mejor que nunca en términos de sus evaluaciones en contexto de pandemia, ¿no? Y esto tiene que ver con que hubo una cercanía, una empatía que siempre debería haber, digamos, pero me parece que este contexto, como vos decís, te pone de frente a una serie de situaciones, desde situaciones de pérdida, situaciones de enfermedad, situaciones de donde uno se plantea la propia finitud también, la de sus seres queridos, la de sus afectos, donde creo que nos obligó a tener como una cercanía y una mirada muy puesta en el otro, donde me importa el bienestar del otro, me interesa cómo está, me interesa cómo él la está pasando. Sé que no todos la pasamos igual y que hay gente que la está transitando más difícil y creo que hubo mucha cercanía y mucha mirada puesta ahí. Y esto definitivamente retornó en reconocimiento y en agradecimiento. Sobre todo en las encuestas que hemos hecho notamos un gran agradecimiento y un gran reconocimiento de los equipos hacia los líderes y hacia la organización en general. Así que me parece que ese fue como digamos, lo que vimos, lo que se nos evidenció. Fíjate nuevamente, qué interesante, ¿no? Porque te fijas, yo siempre digo, los seres humanos somos dos o tres cositas.
no sentirme solo, que me cuides, que no me lastimes, intentar crecer con mi libertad. Entonces, que toda la parafernalia de lo que es una gran organización no nos ha de perder, que cuando empiezo una call y te digo, che, Mer, ¿cómo estás con los chicos? ¿Cómo están los chicos? Cuando yo me meto ahí en el corazón de Mer, en ese living que es la vida de Mer, yo ahí conecto, ahí hay una sinapsis inmediata que quizá en la vida de oficina normal no se daba. Bueno, llegaba a la sala de reuniones, como que acá conectamos, pasó algo, ¿no? Entonces, yo siempre hablo de la escena de Avatar donde se conectan los pelos y dice I see you, ¿no? Es decir, nos empezamos como a mirar con otros ojos, a mirar en la debilidad, a mirar en, che, que es complicado estar con nenes en tu casa laburando. ¿Cómo haces? No sé cómo hago, ni sé si lo hago. Entonces empezamos como a reconocernos, por eso me parece, conocernos, a decir, pucha, es difícil, a mí me está costando, ¿a vos te está costando? ¿Cuántos de nosotros nos sentimos irritados? Nos enojamos con nuestros hijos más de la cuenta porque no sabemos ni asimilar lo que nos estaba pasando a nosotros. Nos enojamos con un hijo porque gritó y en una call quedó pésimo, o porque entró a pedir una cosa. Y en definitiva es la vida, es como que aumentó muchísimo nuestro nivel de aceptación. ¿Entendés? Si ahora entra tu hijo atrás tuyo y dice algo, en cualquier momento. ¿Entendés? Exacto, pero lo aceptamos. Entonces también la pandemia nos sacó de la pose. Sí, totalmente, totalmente. Y eso es maravilloso también. Nos mostró mucho más al natural, donde también nos metimos en la casa de cada uno. Esto que estamos viendo, digamos, es literalmente la casa, es el espacio en el que habitamos, de una forma, me parece, mucho más genuina y, como vos decís, un reconocernos. Aunque nos conocíamos, porque por ahí trabajamos en la misma empresa y nos cruzábamos en una llamada, era mucho más despersonalizado, porque ahora, cuando subimos a una llamada, nos vemos en ese espacio donde habitamos y nos vemos con lo que hay alrededor y con los miembros de la familia que pasan, que abren, que alguien grita, que un perro ladra. Entonces ahí tenés como, en definitiva soy esto, este es mi espacio, soy esto, acá me tenés entera. En definitiva la tecnología, esto que nos distanciaron, ¿no? Entonces yo decía en una columna que escribí para La Nación, loco este virus que trató de separarnos y nos terminó juntando más. Total. Y ahí una cosa humana hermosísima, es decir, nos separaron a ultranza y no pudieron, como el mercurio. Eran fenómenos súper potentes, ¿no? Como el escuchar, veíamos al principio en Europa, sobre todo en Italia, primero ciudades deshabitadas con animales que retornaron a la ciudad. Eso fue como muy fuerte de ver, ¿no? Y por el otro lado, esto de la necesidad de conectar. Entonces, no sé, la gente que cantaba en sus balcones, el aplauso a la persona que pasa con el camión de residuos, porque en su vida le habrán dado un aplauso. Por ende, digo, una conexión y una cuestión de gratitud que me parece que fueron maravillosas, a los médicos, a los profesionales de la salud en general, pero digo, creo que fue muy fuerte eso que emergió producto de todo esto que vos decís. Bueno, coincido, aprovechémoslo, eso es lo que digo. Aprovechémoslo en términos de hablar de inteligencia artificial de ahí, de hablar de código de ahí, de hablar de tecnología de ahí. La gente está muy sensible, quedó muy sensible. Aprovechemos esa sensibilidad, hablemosle bien, cuidemos bien esas heridas sociales, porque ahí hay una fertilidad para un mensaje. Hay una fertilidad para comunicar cosas nuevas que sirvan a otros. Total. Bueno, Nico, muchísimas gracias. La verdad es que siempre es un placer charlar con vos. Y Nico está trabajando con nosotros en todo lo que justo es el desarrollo de storytelling para nuestros equipos. Así que, nada, queríamos hacer, nos parecía que estaba buenísimo hacer como un cierre de este año tan loco, tan atípico. Agradecerte que te sumes a altas horas desde Barcelona y ya nada, y ha sido un placer encontrarnos, a pesar de que no nos conocemos personalmente, ha sido un placer encontrarnos, las charlas que hemos tenido, las reflexiones, y tu mirada, así que muchísimas gracias y un placer. Que haya más de 2021. Dale, todo lo que quieran.
todo lo que quieran. Y nada, me parece que esto es lo lindo, es que, por ejemplo, vos y yo no nos conozcamos personalmente y sintamos que hay un nivel de empatía, y eso le pasa a mucha gente en muchas formas. Entonces, eso es una nueva forma en la cual estamos siendo humanizados, y eso me parece súper lindo y que nos llena, que nos gusta, que nos hace bien, digamos, ¿no? Y eso es ser más felices también. Un poquito de estas cosas, de esta subjetividad, de Total, estas empatías, son un poco la felicidad. total, absolutamente. Así es, Nico. Bueno, te mando un beso enorme, gracias, que termines muy bien el año y nos volveremos a encontrar el año que viene, si Dios quiere. Y un abrazo a todos, gracias por sumarse a las series inspiracionales y esta ha sido la que corona este año, pero habrá más para el año que viene, cuando estemos más descansados y volvamos a retomar. Así que un abrazo grande a todos. Hasta luego. Chau, Nico. Chau, Gracias. chau, gracias a todos. Besote.